9 de la mañana con 9 minutos, estamos de vuelta de la música para ir de inmediato a lo que es nuestro panel del día de hoy. Tenemos varias temáticas para empezar a abordar con quienes ya nos acompañan a esta hora en el panel de Enlace USACH. Saludamos de inmediato al diputado de Evópoli, Jorge Guzmán. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Gusto de saludarte y saludar a todos quienes nos escuchan a través de Radio USACH. Gracias por estar acá con nosotros. Lo mismo que al concejal de Recoleta, militante del Partido Comunista, Fares Jadwe. ¿Cómo está, concejal? Muy buenos días también. Muy buenos días, Rodrigo. También saludar a Jorge. Muchas gracias. Bueno, y listos para empezar a revisar algunas de las temáticas que tenemos el día de hoy. Una de ellas tiene que ver también con estos Juegos Panamericanos que se inauguran el día de hoy. Pero antes de irnos a los análisis, o particularmente las críticas que de una u otra forma han surgido en torno a los temas de la organización, quedarnos un poco con las implicancias que tienen estos Juegos y que además es la pregunta o el tema que tenemos para nuestra audiencia. Les estamos consultando efectivamente a cuán motivados o motivadas están respecto a estos juegos, si hay algunos deportes que les motivan más, si eventualmente tienen entradas para ir, y hago extensiva también esa misma pregunta. Diputado, ¿con qué ánimo también está observando, está recibiendo estos Juegos Panamericanos, tomando en cuenta la categoría de este tipo de eventos, pero además la oportunidad para acercarnos a disciplinas que de repente es difícil tenerlas a mano? Sí, bueno, la verdad, Rodrigo, bueno, saludar a Fares también. Yo creo que estos juegos son una tremenda oportunidad para Chile. Y de hecho, en todo lo que ocurra en los juegos se está jugando también el prestigio del país. Por tanto, creo que es muy relevante, muy importante tener este tipo de citas deportivas de carácter internacional en nuestro país. Nos debe llenar de orgullo. Es una tremenda responsabilidad y, por cierto, que esperamos que como consecuencia de los juegos tengamos mejor infraestructura deportiva, acerquemos a los jóvenes, a los niños, a las personas en general, a la práctica del deporte y deportes que muchas veces no son los deportes tradicionales que tenemos en nuestro país, y de esa forma lograr sin duda una mejor calidad de vida. Ese es el objetivo que tiene la práctica del deporte para las personas. Entonces, sí, yo si tuviese que validar o tratar de visibilizar lo importante que son estos juegos, creo que hay que centrarse en que es una instancia de posicionamiento para el país, pero por sobre todo de poder relevar la importancia del deporte en todas sus categorías a nivel país. Yo creo que eso es lo más significativo y lo más importante de estos Juegos Panamericanos y para Panamericanos. Sí. Concejal, en su caso también, ¿cómo ha ido observando esta oportunidad que tiene también el país, tal como lo decía el diputado, de no solamente mostrar estas fortalezas, mostrar las capacidades de organización que se puedan tener, sino que además la oportunidad que existe de vincular a nuestra población a la actividad física, algunos de una manera más amateur, más por salud, otros en el alto rendimiento? Me da la impresión de que también hay muchas oportunidades también en los mismos territorios. Por supuesto, de hecho en Recoleta el día martes tuvimos la posibilidad de tener la llama panamericana que reunió aquí frente al edificio consistorial de la Municipalidad de la Plaza San Alberto a muchos deportistas, ¿no? Y a una comunidad recoletana muy entusiasmada con el hecho. Entonces yo creo que efectivamente el deporte genera en el imaginario colectivo cuestiones muy positivas. No, yo entiendo que la organización en términos globales no conlleva a veces que ciertas cuestiones no estén a tiempo, que ciertas situaciones puedan darse, algunas pueden ser más torpes que otras, pero finalmente yo creo que el foco tiene que estar puesto en lo fundamental, y lo fundamental es que el deporte es transversal, genera unidad, debería ser una mirada, ¿no? De mostrarnos como país en torno a la práctica deportiva con una mirada muy positiva, ¿no? Yo comparto en ese sentido con el diputado que en este caso es una oportunidad, además es una oportunidad porque además genera inversiones importantes para el desarrollo de la infraestructura deportiva del país. Sí. Yo recuerdo, en ese tiempo habitaba en la comuna de La Florida y trabajaba en la comuna de La Florida, ¿no? Pero para el Mundial Femenino se arregló el Estadio de La Florida, ¿no? Y le dejó además a La Florida, que fue un recinto central, digamos, ¿no? Como un estadio bicentenario, los buses que quedaron
de ese evento Para los deportivo traslados. para la comunidad, para la comuna. Entonces, efectivamente, es una oportunidad que además las comunas pueden aprovechar muy bien a futuro. Bueno, ahí está hecha también la invitación para que nos puedan contar esa motivación también, tal como lo dijo el diputado, también el concejal, las oportunidades que abre para el país este tipo de eventos. @Radio Usach en Instagram, en X y más 56926493001 en WhatsApp. Vamos a seguir con los Juegos Panamericanos, pero en particular por algunos dimes y diretes que hubo durante las últimas horas a propósito de algunos traspiés que han existido a propósito de los temas vinculados a la organización. En los últimos días se supo, por ejemplo, de filtración de agua en algunos departamentos de la vía panamericana, también las dificultades en la entrega de llaves en cada uno de estos departamentos que van a estar, que ya están ocupando muchos de los deportistas, el tema de la señalética no del todo bien hecha en algunos casos, particularmente la que está en inglés, y por ejemplo también alguna rotura de matriz en la piscina de clavados en el centro acuático, que dicho sea de paso empieza a tener actividad el día de hoy. Esto trajo consigo también la reacción desde el Ejecutivo, ahí en particular el presidente Gabriel Boric salió al paso de algunos de los temas, aseguró que podemos garantizar que todas las instalaciones van a estar el día que comiencen los Juegos de manera impecable y listas para hacer un orgullo para Chile en materia deportiva. Siempre en cuestiones tan grandes de estas características puede haber algunos baches, pero se está haciendo todo el trabajo para que esto resulte impecable. Y ahí además vino la crítica que se hizo también a la forma en que se están tomando también estas dificultades. El mandatario aludió a la prensa al ser consultado por el presunto impacto en la imagen del país que dejan los desperfectos que se han presentado en la antesala de los Panamericanos. También en esa misma línea hubo algunos puntos de vista planteados por el ministro del Deporte, Jaime Pizarro. Él dice, uno a veces se sorprende con ciertas apreciaciones porque están absolutamente fuera de lugar. Por ejemplo, que algunas horas atrás hacían referencia a que la piscina de clavados no estaba en condiciones. Vimos la información e inmediatamente subieron un video donde era la situación, ese momento en la piscina con los deportistas entrenando y preparándose. Entonces, dijo Pizarro, creo que hay situaciones que han sido bien dispares entre lo que se señala y lo que efectivamente está sucediendo. Entremos un poco en esa temática, diputado, a la hora de también enfocarnos al tema de imagen país, a la que a su vez aludía. Por ahí no fueron bien recibidos algunas formas en las cuales se informaba respecto a estos temas, pero ahí también nos encontramos con efectivamente los criterios que se manejen en esa línea, ya sea de la prensa u otros que den a conocer también esta información. ¿Cómo ve también esta polémica? ¿Hay asidero en lo que plantea el Ejecutivo? Mira, yo, Rodrigo, tú bien sabes que tengo discrepancias significativas con el Ejecutivo en distintos temas, pero en esta oportunidad creo que el presidente tiene razón. Hoy día es el nombre de Chile, el prestigio de Chile, el que nosotros tenemos que relevar en el sentido de defender lo que se ha hecho, defender el deporte, defender lo que significa una inversión y traer los Juegos Panamericanos a Chile. Se ha señalado que es la cita deportiva más significativa que ha tenido Chile después del Mundial del año 62. Por tanto, si es tan importante para el nombre del país, para el prestigio del país, hay que defenderlo, hay que garantizar que se haga bien. Y sin duda que vamos a tener dificultades, sin duda que van a haber problemas, sin duda que cuando hagamos los análisis correspondientes nos podemos encontrar con situaciones complejas, pero hoy y en este momento lo más importante es relevar y significar lo que significa tener los Juegos Panamericanos en Chile. Yo, a diferencia así de lo que dice el presidente, no apuntaría a la prensa. Yo me preocuparía desde las instancias de gobierno, desde las instancias del Ministerio del Deporte. Lo que nosotros hacemos también desde la Cámara de Diputados y Diputadas es significar el deporte. Y no estar en un conflicto con quienes lo que hacen en definitiva es comunicar lo que puede estar pasando respecto a los Juegos. Yo creo que va a haber tiempo posterior a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos para poder analizar. Yo creo que hay varios puntos que nosotros tenemos dudas y lo hemos planteado públicamente. Hay una comisión investigadora incluso operando hoy día en la Cámara de Diputados respecto a los procesos licitatorios, respecto a los contratos, respecto a los eventuales cobros de multa, etcétera. Hay situaciones que van a ser investigadas y de las cuales espero podamos sacar conclusiones positivas. De lo contrario, habrá el minuto para poder también ejercer nuestro rol fiscalizador y también las responsabilidades que eventualmente puedan existir. Pero hoy, y de hecho yo hoy en un rato más viajo a
a Santiago para participar en lo que va a ser la inauguración de los Juegos, y vamos a estar muy pendientes que se desarrollen de buena forma, que los deportistas puedan tener lugares cómodos, que puedan desarrollar su deporte de buena forma, los espectadores puedan tener y disfrutar de lo que significa el deporte, y en definitiva, o en conclusión, insisto, creo que es el minuto de los Juegos Panamericanos y no de generar polémica o entrar en conflicto respecto a su organización. Uh-huh. Concejal, también en la misma línea, saber cómo va tomando esta reacción que surge del Ejecutivo a propósito de la manera en que se dio a conocer este tipo de informaciones, el perfil, ahí saludía a la prensa también, y a su vez también me plantear parte de lo que decía el diputado. Acá me da la impresión de que hay una tarea país, donde la idea es que todos foguemos para el mismo lado, no tal vez esconder estas situaciones que, dicho sea de paso, incluso en Juegos Olímpicos nos hemos encontrado con situaciones concretas donde han fallado algunas cosas, entrega también de obras atrasadas, en fin. ¿Cómo también enfocamos este tema a la hora de pensar en un evento donde todos queremos que salga bien? Sí, a ver, yo creo que siempre es buena la autocrítica, Uh-huh. ¿no? El problema yo creo que está cuando cualquier situación, ¿no? Estalla como para hacer un punto político. El gobierno ha sido flanco permanente de una crítica muy aguda, y yo creo que en estos temas tal vez no lo valido tanto porque creo que efectivamente en la disciplina del deporte y en todo lo que tiene que ver con estos temas que son mucho más transversales, que además son mucho más ciudadanos, Sí. ¿no? Son de mucho mayor interés ciudadano. Yo creo que efectivamente lo que debe ocurrir ahí es que se investigue lo que se tenga que investigar y todo, pero que no efectivamente se convierta esto en un tema político, ¿no? Porque la verdad es que hay temas que no son necesarios politizarlos a ciertos niveles. Ahora, efectivamente, además es un mega evento muy importante, hay que resguardar la imagen país, y yo creo que a veces la discusión respecto de estos temas es justamente la que ensucia la imagen país, porque como bien tú dijiste, Rodrigo, ¿no? Hasta en los Juegos Olímpicos han habido ciertas situaciones, ¿no? Que finalmente terminan siendo subsanadas y en ese sentido, lo que prima no es el resultado de lo que se da ahí. A nosotros lo que nos interesa como país es que en el marco de la competición, ¿no? Efectivamente lo que es importante es que nos vaya muy bien como país, ¿no? Además, he escuchado algunas cifras que en términos de inversiones realizadas, el retorno es incluso superior al que invirtió el país, porque además, en ese sentido, el país va a ganar desde el punto de vista de la inversión. Se decía que por cada dólar de inversión el país recibía entre $1.20, ¿no? Y un poquito más de retorno, ¿no? Con todo lo que significan los Juegos Olímpicos. Entonces yo más bien me centraría en los temas positivos de, de este tremendo evento, este magno evento, y objetivamente pondría el ojo, donde bien lo señala el diputado, ¿no? Hay que mirar algunos temas que pueden significar efectivamente tema de corrupción, que son cuestiones que se deben investigar, ¿no? Pero que no debieran ensuciar ¿no? Lo que son, lo que es lo central, que son los Juegos Panamericanos. Diputado, también para ir ya cerrando este tema, y me quiero tomar parte de lo que nos señalaba recién el concejal, respecto a los beneficios a nivel país que traen este tipo de competiciones, no solamente desde la infraestructura, sino que además en lo que tiene que ver con recursos. Cuán importante también es ir observando lo que ocurre también con esos recursos a nivel nacional, porque sabemos que nos encontramos con una situación que se va a estar viviendo en algunas zonas del país, particularmente en la región metropolitana, en Santiago, y las sedes que están en la región de Valparaíso y también en la región de O'Higgins. Pero también es importante ver cuáles son las repercusiones positivas que puede traer esto al resto del país. Sabemos que ustedes, además de la región del Maule, diputado, y ahí me imagino que también es importante ver cómo se puede motivar y además fortalecer el trabajo deportivo en las zonas, en los territorios. Totalmente, totalmente. Nosotros cuando se estaban organizando los juegos con ciertas
decepción, con cierta envidia, veíamos cómo habían subsedes, llamemos así, en distintos puntos de Chile, distintos a la región metropolitana, y nuevamente quedaba postergado el Maule. Nos hubiese encantado poder recibir alguna de las disciplinas en nuestra región del Maule. Pero ahora viene una responsabilidad de Estado, ¿ya? Que justamente es cómo, a partir de los Juegos Panamericanos, podemos generar o replicar la difusión y también la práctica del deporte en distintos puntos de Chile. Por ejemplo, hay regiones que tienen ciertas características que lo hacen especiales para prácticas de distintos deportes. Por ejemplo, en el Maule nosotros tenemos muy buenos representantes en el canotaje en Constitución, tenemos muy buenos ciclistas en Curicó, tenemos distintas disciplinas que se desarrollan en distintos puntos de la región del Maule. Entonces, yo creo que hay un desafío de Estado también en aportar ahora, post Juegos Panamericanos, en cuanto al desarrollo de infraestructura deportiva en las regiones. Yo creo que eso falta mucho. De hecho, hay muchos deportistas, y lo veo a diario, que te llaman, que te piden. Por ejemplo, en el Maule cuesta mucho practicar los deportes asociados al patinaje. No hay lugares que puedan recepcionar o recibir esas prácticas. Hay 2 gimnasios, en particular en la capital regional, que se pelean el espacio. Entonces, falta infraestructura deportiva para la práctica de deportes no tan convencionales. El fútbol tiene mayores beneficios. Y creo que si podemos hacer una política a partir de los Juegos Panamericanos, es tratar de desarrollar más infraestructura pública que en definitiva permita una mejor y más masiva práctica del deporte. Concejal, también lo hago extensiva esa misma inquietud respecto a lo que es la comuna de Recoleta, que está inmersa en la región donde se va a desarrollar estos juegos. Hay algunos eventos que van a pasar por la comuna. Me pongo a pensar, por ejemplo, en lo que va a ser el ciclismo. Recordemos que hay un circuito que va a pasar por el Parque Metropolitano, que una de sus secciones están en Recoleta, pero también lo mismo, en el poste, tal como lo decía usted, hay beneficios para nuestro país, pero es muy importante ver cómo se hace esa bajada, ya sea regional, como le preguntábamos al diputado, como también a nivel de territorios comunales. Sí, por supuesto, yo creo que estos eventos debieran ser una oportunidad para generar efectivamente mayor equidad territorial, ¿no? En términos de inversiones. Yo creo que nuestro país adolece de una infraestructura pública, deportiva, ¿no? Porque yo comparto con el diputado que permanentemente los deportistas están buscando espacios. Y no solamente en la variedad de deportes, en el fútbol también, incluso en el fútbol, que es, diría yo, el deporte y la práctica social más masiva del país. Incluso en el fútbol muchas veces hay déficit de estadios. Si uno piensa no en las categorías primera A, primera B, incluso primera B, hay varios equipos que no tienen lugares donde jugar y que tienen que andar pagando las localías en distintos estadios a costos tremendamente elevados. Entonces, en general, nuestro país adolece una infraestructura deportiva importante, y desarrollarla permitiría pensar que el día de mañana efectivamente podríamos tener un mundial, ¿no?, que se jugara en Chile, ¿no? Porque yo creo que parte de la evaluación que se hace a la hora de discriminar a los países tiene que ver efectivamente, ¿no?, contar con una infraestructura adecuada para el desarrollo de distintos eventos. Y por supuesto, ahí la oportunidad de desarrollo de las regiones, ¿no?, y de las comunas que son más periféricas también, ¿no?, dentro de la propia región metropolitana, son una oportunidad más o menos importante, porque espacios hay para poder desarrollar infraestructura deportiva. Son las 9 de la mañana con 32 minutos. Seguimos en nuestro panel del día de hoy junto al diputado de Evópolis, Jorge Guzmán, también con el concejal PC de Recoleta, Fares Jaude. Nos vamos a otro tema y que tiene que ver con ciertas percepciones que han hecho presentes desde las presidencias del Congreso, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, respecto a una supuesta sequía legislativa. Es parte de algunos conceptos que se entregaron durante los últimos días por parte del presidente de la Cámara, Ricardo Cifuentes, aludiendo a esta supuesta sequía. Esto tuvo reacciones rápidas a nivel del Ejecutivo. Por ejemplo, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, dijo que más que hacer un debate sobre percepciones es necesario que cuantificar
verifiquemos el esfuerzo que se ha hecho y se contrasten los datos. Hemos tenido un récord de leyes aprobadas, eso no obsta que todavía hay muchos proyectos que están en tramitación y que vamos a seguir impulsando. Parte de las reacciones que ha habido en torno a estas declaraciones hechas particularmente por el presidente de la Cámara de Diputados y que ha ido tratando de clarificar en las últimas horas. Durante la mañana dio una entrevista radial el diputado Cifuentes y ahí aclaró su crítica a esta supuesta sequía legislativa. Explicó que si bien existen proyectos en tramitación, la mayoría de ellos están entrampados en comisiones debido a la falta de acuerdos y no llegan a la sala, donde incluso se vuelve dificultoso construir la tabla. Parte entonces de las apreciaciones que se tienen y que quiero empezar también a comentarla de inmediato con nuestro panel y particularmente, diputado Guzmán, con lo que se está observando in situ en el Parlamento y si efectivamente tiene asidero el entrar en este tipo de calificaciones. Sí, bueno, primero, ahí tú decías, Rodrigo, y un poco reproduciendo lo que dijo el ministro Lizalde, respecto a que esto eran percepciones. Y yo creo que hay una diferencia entre percepciones y lo que realmente hay. Sí. Y aquí hay que ser objetivo y señalar que efectivamente estamos en presencia de una sequía legislativa. O sea, el que hace la crítica es el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, en el rol de, obviamente, de representante de los diputados de Chile, pero además es un presidente que ha sido elegido y que ha sido de consenso, pero principalmente con los votos del oficialismo. Por tanto, no es un hecho de percepciones, es una situación que está debidamente acreditada y es prueba está que cuando uno revisa las tablas, por lo menos de las últimas 3 semanas, uno no ve mensajes en la tabla a discutir. Ajá. Que la gran mayoría de los proyectos que estamos discutiendo son mociones parlamentarias, no hay urgencias, a excepción de lo que significa la tramitación de los estados de excepción constitucional, que yo espero que no sea la agenda legislativa del gobierno, sino que obedece a una situación excepcional que lamentablemente se ha transformado en la regla general en nuestro país. Pero en la práctica estamos frente a una sequía legislativa y también quien maneja los timings, que maneja los tiempos en materia legislativa claramente el Ejecutivo. Y el Ejecutivo hace rato que perdió esa capacidad de manejar esos tiempos. ¿Ley de presupuesto no ralentiza también los ritmos, diputado? Puede ser que sea una de las materias que en definitiva requiera un esfuerzo adicional y por tanto quiera enfocar el esfuerzo ahí, sobre todo una ley de presupuesto que viene con varias dificultades y que requiere encontrar consenso en algunos temas que no es tan fácil, pero yo creo que no debiese obstaculizar en la medida que tú tienes una buena planificación. En la práctica, Rodrigo, tenemos muchas dificultades en Chile, muchas necesidades y urgencias, y uno esperaría un Ejecutivo mucho más activo en cuanto a desarrollar y tramitar proyectos de ley que sean importantes para Chile. Mira, a modo de ejemplo, en deporte, yo estoy en la Comisión de Deporte, hay un proyecto que busca sancionar con mayor gravedad e incorporar ciertas tecnologías y otras medidas para efecto de evitar la violencia en los estadios. Ese es un proyecto que requiere una tramitación rápida, expedita, y que pueda obviamente avanzar significativamente y todavía no podemos lograr avanzar en él. Tenemos el proyecto que regula las casas de apuesta online en materia económica y también creemos que es un proyecto que podría estar avanzando más significativamente. En derechos humanos estamos discutiendo la ley antidiscriminación y también está bastante trabado y el Ejecutivo no ha sido un gran colaborador en cuanto a poder hacer más expedita la discusión parlamentaria en esta materia. En personas mayores estamos discutiendo una ley que es la ley de envejecimiento activo, justo y saludable, y creo que hay bastante consenso en eso, pero los timings van bastante lentos. Y yo te estoy dando los 3 ejemplos de las comisiones que yo estoy, pero además tengo un proyecto, por ejemplo, en seguridad, que es el Registro Público de Prófugos, una comisión que de verdad que fui a exponer hace unos días atrás para presentar el proyecto, y es una comisión bastante, a pesar de las diferencias que pueden tener en distintos temas, bastante transversal, pero por sobre todo muy técnica para tocar los temas. Y ahí comparto lo que dice el ministro Lizalde, posiblemente vamos a tener un récord de legislación en materia de seguridad. Vamos a tener hartos proyectos de ley, pero su gran mayoría son por impulso de la oposición y no del oficialismo. Entonces uno esperaría del gobierno ahí mayor agilidad, mayor sentido de urgencia para poder sacar adelante proyectos que a pesar de ciertas visiones distintas, en general generan bastante consenso. Y ahí es donde el Ejecutivo puede justamente tener una oportunidad para retomar la agenda legislativa y no seguir entregándola o abandonándola como se ha visto en la última semana.
Concejal, también cómo ha estado observando este tema y además a la luz de lo que nos plantea también el propio diputado Guzmán respecto a los ritmos, el potenciamiento, las urgencias que pueda establecer el Ejecutivo en una instancia además donde también estamos en medio de una discusión de la ley de presupuestos, pero ahí nos decía, hay varios temas que podrían generar consenso rápido y sacarse adelante en la Cámara. No sé cómo lo ve también, concejal. A ver, yo ahí tengo una desventaja con el diputado porque maneja Sí. la información desde adentro de la discusión parlamentaria, de ese espacio. Mm. A ver, yo la dificultad la veo no sé si ya catalogarlo como sequía legislativa, ¿no? Yo ahí creo que hay, ¿no? Tal vez, ¿no? Una mirada y una gana tal vez de generar un aspecto más político, ¿no? De relevar un aspecto más político. Pero cuando escucho también al ministro Nicolás Cataldo, que señala que hasta septiembre se mandaron 55 mensajes, 103 indicaciones, ¿no? Y que hay 63 leyes promulgadas, ¿no? Yo creo que el problema está en lo que también señaló el diputado, ¿no? Es en el trabamiento de ciertas discusiones y algunas que son bastante urgentes, importantes y fundamentales. Por ejemplo, reforma tributaria, ¿no? Reforma previsional, donde efectivamente no ha habido la capacidad de los distintos sectores de alcanzar acuerdos para poder avanzar. En materias de seguridad pasa lo mismo. Entonces, yo creo que también a veces las dinámicas se ralentizan producto de que tal vez no se han dado efectivamente, no se han impulsado las conversaciones suficientes para poder efectivamente no destrabar ciertos proyectos en los espacios donde de las comisiones, ¿no? En los espacios donde están detenidos. El Yo factor tengo, plebiscito, concejal, también es algo a tomar en cuenta a propósito de la discusión que se dio en torno a la reforma previsional, donde también en algún momento se dijo que había que esperar después del plebiscito, han habido algunos matices, pero me da la impresión de que también, dadas las características que ha tomado la discusión constitucional, hay temas que algunos dirían hay que esperar un poco, no sé. pasó con el plebiscito anterior también, ¿ah? Ujú. Cuando se llevó a plebiscito la propuesta de la Convención Constitucional, también hubieron ciertas materias que sectores plantearon no, que había que esperar porque dependía un poco de aquello, lo que iba a pasar, porque efectivamente lo que pase en el plebiscito ahora el 17 de diciembre va a ser muy determinante para la propia discusión parlamentaria de ciertos proyectos que están ahí. Entonces, también es razonable que algunas conversaciones estén no a la espera de lo que se viene, ¿no? Que va a ser muy determinante. A mí me preocupa también qué es lo que pasa con el proyecto de presupuesto, que ahí efectivamente creo que hay que correr un poquito más porque no queda tanto tiempo y efectivamente hay que lograr los consensos para que las inversiones y los recursos efectivamente lleguen a todos los lugares del país donde se está necesitando. Las instituciones no requieren de tener respuestas para efectivamente planificar bien, ¿no? La implementación del presupuesto en este año que viene. Pero sí, yo creo que es un factor importante el tema del plebiscito como para observar qué va a pasar con algunas discusiones parlamentarias. Diputado, volviendo con usted, ahí yo traía a colación también el factor constitucional a la hora de tal vez tratar de entender algunas de, no sé si motivaciones, pero razones por las cuales puede estar ralentizándose algunos temas. ¿Cómo ve también ese factor? Y obviamente ahí dejándole espacio para comentar algo de lo que haya dicho el concejal. Mira, yo espero que no se cometa por el gobierno el mismo error que ya cometieron en el proceso constitucional previo, en el proceso que se rechaza el día 4 de septiembre. Porque en esa oportunidad el gobierno venía asumiendo, se jugaron abiertamente una posición respecto a la propuesta constitucional y condicionaron, a mi juicio, el programa de gobierno a esa propuesta constitucional, por cuanto muchos de los desafíos que tenía el gobierno estaban al parecer condicionado a la aprobación de ese texto constitucional que fue rechazado por la gran mayoría de los chilenos. Por tanto, después del 4 de septiembre, el día 5,
el gobierno se queda sin rumbo y sin agenda. Y creo que ese rumbo le ha costado nuevamente encontrarlo. Y yo esperaría que esa situación, que yo creo que el gobierno ya hizo su mea culpa, analizó, lo revisó, no les vuelva a ocurrir, en el sentido de que vuelvan nuevamente a sentir que la agenda se escapa producto de un proceso constitucional. También creo que la carga de la prueba respecto a la gestión de la oposición generalmente se le entrega a la oposición. Y yo he escuchado en las declaraciones del ministro Elizalde lo mismo que dice el concejal respecto a las declaraciones del ministro Cataldo, que la carga de la prueba, al menos en lo que se refiere al apoyo de la oposición, ha sido significativo. La oposición, en conjunto con el gobierno, han logrado construir acuerdos en materia legislativa y han sacado proyectos de ley. El problema está en esos proyectos que tienen una relevancia particular, como son, por ejemplo, en materia tributaria y en materia de pensiones, donde, y aquí voy a hablar de mi perspectiva, sí, he sentido un gobierno muy poco llano a encontrar o centrarse en los puntos de acuerdo, y sí a enfocarse y centrarse en los puntos que generan mayor diferencia o mayor conflicto. Por ejemplo, y lo decías tú, Rodrigo, el tema pensiones. Claramente, cuando el gobierno declara que producto o eventualmente producto de lo que significa el proceso constitucional, el proyecto de pensiones quedaría congelado, me parece preocupante, porque yo no veo una constitución que no se haga cargo o que no busque promover una mejor calidad de vida para las personas mayores, y por tanto hay puntos de consenso que se pueden abordar desde ya. Uno de esos puntos de consenso es cómo le mejoramos la condición a los actuales adultos mayores a través de un aumento en la pensión garantizada universal, y para eso van a encontrar acuerdos. Entonces, en vez de enfocarse en los puntos que generan mayor disconformidad o mayor conflicto, yo creo que el gobierno podría empezar a avanzar en los puntos que generan unión y en los cuales nadie va a estar en desacuerdo. Yo creo que si nosotros buscamos eso, sin duda vamos a avanzar, y en lo que quede más sujeto a situaciones conflictivas, espero no se centren en las diferencias ideológicas y sí nos enfoquemos en aquello que en definitiva nos permita generar avances significativos para la gente. ¿Cómo nos ve la gente? Si eso yo creo que es muy importante. La gente ve a oposición y gobierno centrado en sus diferencias y no en los aspectos que nos permitan unión. Me lo plantean en la región todos los días. ¿Hasta cuándo pelean y cuándo empiezan a construir acuerdos? Concejal, ahí también le dejo la palabra. Ahí también hacía un poquito de memoria, tal como lo plantea usted, de lo que fue el proceso anterior, en lo que tiene que ver con el grado de influencia que también tuvo ese proceso en lo que fue el trámite parlamentario. Pero ahí también me interesa saber cómo toma también los conceptos planteados por el diputado. Sí, yo creo que efectivamente el gobierno tiene que tener la precaución y la cautela, ¿no?, de que efectivamente, ¿no?, la agenda no esté determinada por el propio proceso constitucional, ¿no? Yo comparto ese criterio. Sin embargo, yo he visto a la ministra Jara de manera importante recorriendo distintas comunas, ha estado también acá en Recoleta, ¿no?, promoviendo la reforma previsional, y señalando de manera permanente que para que haya reforma previsional, primero tiene que haber reforma tributaria, porque no hay forma de financiar la reforma previsional, ¿no?, ni lo que señala el propio diputado, ¿no?, estos aumentos de la PGU, si no efectivamente se alcanza acuerdo. Entonces, hay normas, ¿no?, que son base para otras. Y esa es la reforma tributaria, y yo creo que ahí es donde efectivamente no ha habido acuerdo en poder avanzar. Y yo lo lamento, porque la verdad es que lo que afecta a las comunidades, ¿no?, lo que afecta a la ciudadanía, no necesariamente afecta de la misma manera a la clase política que vive otra realidad en este país, ¿no? Entonces yo ahí efectivamente el llamado es a alcanzar los acuerdos necesarios para que algunas cosas cursen, ¿no? Pero también con harta responsabilidad. Efectivamente no es posible avanzar, ¿no?, en ciertas leyes que son fundamentales, ¿no?, pensando principalmente en los temas de pensiones de adultos mayores, ¿no?, si efectivamente gobierno y oposición no llegan a un acuerdo respecto a la reforma tributaria, porque para abordar todos los temas que tienen que ver con seguridad, ¿no?, porque a mí también me hace ruido el discurso, porque a veces cuando se habla de estas cosas, ¿no?, se habla muchas veces de más Estado y mejor Estado, ¿no?
y no necesariamente del discurso que plantea la oposición en este caso, ¿no? De siempre querer disminuir las atribuciones del Estado. Entonces, ¿cómo recaudamos para hacer todo lo que se exige que hay que hacer? ¿No? En materias de seguridad, en materias previsionales, en las distintas materias, en materias de justicia, ¿no? En distintas materias, ¿no? ¿Cómo la clase política va a llegar de una vez al consenso de que efectivamente para hacer todo lo que hay que hacer hay que tener más recursos, especialmente pensando que venimos saliendo de una crisis social y política y de pandemia y sanitaria, ¿no? Y que estamos en un proceso de recuperación, ¿no? Entonces, ahí va mi pregunta también. ¿Qué pasa? ¿No? Porque si efectivamente queremos hacer todo lo que queremos hacer, tenemos que ponernos de acuerdo para ver de dónde salen esos recursos, ¿no? Al contrario, alguna de las enmiendas que se están planteando en el proceso constitucional es no cobrar más contribuciones, ¿no? Si bien eso afecta a un segmento, efectivamente para los municipios es un impuesto muy importante. ¿Cómo se va a suplir ese recurso? ¿No? Porque es uno de los pilares que nutre el Fondo Común Municipal. Sí. ¿No? Entonces ahí hay que ser bastante más responsable en la discusión. Para avanzar en ciertas leyes, efectivamente tenemos que poner y llegar a consenso a algunas que nos permitan generar las condiciones para que, en este caso, la reforma previsional se pueda desarrollar. Nos quedan 10 minutos de panel, les dejo ahí ese tiempo, repartirlo para poder cerrar ideas, diputado. Sí, oye, yo solo dos cosas. Primero, comparto lo que dice el concejal respecto a la reforma o lo planteado en el proceso constituyente respecto a contribuciones. Creo que primero no tiene nada que ver con un proceso constitucional, y segundo, también creo que no es una buena política pública. ¿Ya? Dicho eso, respecto a cómo se financian las políticas públicas y si la respuesta está en una reforma tributaria, bueno, puede ser que las eventuales respuestas a los problemas o cómo generar mejor o mayor recaudación en el país se puedan enfocar desde la propuesta tributaria, pero, y aquí yo creo que hay que hacer la diferencia, dónde está centrado o dónde está el punto más importante. Nosotros creemos que a este gobierno le ha faltado, y yo no lo he escuchado, hablar en políticas pro desarrollo, pro crecimiento, pro inversión, etcétera. Eso no lo hemos visto en este gobierno, y solamente hemos visto que buscan la respuesta a todos los problemas de Chile en razón de una eventual reforma tributaria. Y a mí de verdad que me recuerdo el discurso del presidente del 1 de junio, un discurso extenso, donde abordó varias temáticas, pero parecía que a todos los problemas complejos tenía una solución simple, que es la reforma tributaria. Y ahí es donde uno empieza a dudar. O sea, la reforma tributaria sirve para pagar las deudas, la deuda histórica con los profesores, para pagar el CAE, para reducir las listas de espera, para financiar mejores pensiones, para garantizar seguridad. Entonces uno empieza a decir, bueno, ¿y cuál es esa reforma tan mágica que en definitiva va a permitir financiarlo todo? Y ahí uno empieza a dudar respecto a la reforma, sobre todo porque cuando tuvimos la oportunidad de discutir la reforma tributaria en el Congreso, le hicimos ver al ministro Marcel que la reforma no cumplía con los estándares que nos permitiera generar mayor recaudación. Y eso el ministro lo puso en duda, pero después no generó los votos suficientes para poder avanzar en el proyecto. Y fue puesto permanentemente sobre la mesa, se le dijo insistentemente, y yo creo que hoy día esa incertidumbre va generando un desincentivo a la inversión, al desarrollo y al crecimiento. Chile tiene una proyección de crecimiento de 0, y eso es preocupante. Y yo esperaría que más que hablar de reformas tributarias que le sigan generando incertidumbre al sistema y sigan generando un menor crecimiento, yo esperaría que empecemos a abordar en forma seria, en forma transversal, ojalá muy dialogado con todos los sectores políticos, en una agenda pro crecimiento, que en definitiva volvamos a poner al desarrollo y al crecimiento de Chile por delante. Y luego que el país empiece a avanzar, vemos cómo generamos una mejor y mayor recaudación sin afectar esa agenda de crecimiento. Concejal, para cerrar el panel del día de hoy, le dejo ahí tiempo. Gracias. Sí, yo diría que ninguna reforma es la varita mágica para poder resolver todos los temas, pero efectivamente, ¿no? Con recursos se financian gran parte de las cosas que se quieren hacer, y algunas cosas muy sensibles, ¿no?
cómo los temas previsionales efectivamente pasan por ahí, sin abandonar. Yo creo que no ahí tiene que haber una mirada mucho más integral de cómo se abordan los temas, ¿no? Sin abandonar efectivamente una agenda pro crecimiento, no una agenda país, ¿no? De hecho, el presidente está en China, no estuvo en China, digamos, ¿no? Con una delegación más o menos importante, justamente con temas que tienen que ver con abordar esta agenda pro crecimiento y temas fundamentales y estratégicos que van a generarle al país, ¿no? Mucho mejores proyecciones, ¿no? Y mayor certidumbre, por supuesto. Entonces, yo creo que también se están desarrollando las acciones, ¿no? Y se están haciendo las gestiones para poder efectivamente avanzar en esto. Había una delegación de empresarios más o menos importantes acompañando al presidente en estas conversaciones, y yo me imagino que eso sí tiene que ver con incentivar la inversión, ¿no? Y el crecimiento. Entonces yo creo que son cuestiones que van caminando paralelamente, pero es importante también pensar en los recursos que necesita el Estado a la hora de exigirle, ¿no? Mayor efectividad en ciertas materias públicas, ¿no? Donde existen déficits sustantivos y que vienen desde hace mucho tiempo. No me queda más que agradecerles al diputado Jorge Guzmán, al concejal Fares Jadue, que han estado este viernes en nuestro panel. Un abrazo a ambos, buen fin de semana y nos estamos reencontrando en paneles futuros. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao.